Vives en un mundo que ya no existe. Todo a lo que te aferras son las cenizas de lo que alguna vez calentó. Si continúas inhalando esas cenizas con la esperanza de sentir el fuego anterior, solo te asfixias con los restos de una ilusión. La traición no es el fin, sino tu prueba. Y si la superas, ya nadie podrá doblegarte. Entonces se arrepentirán, no porque te vengues, sino porque no te rompiste. Las ilusiones son las drogas más dulces, porque se disfrazan de esperanza, pero la esperanza construida sobre lo que murió hace mucho tiempo se convierte en una trampa, la más sofisticada, porque sigues viviendo como si algo pudiera regresar cuando todo lo que necesitas es aprender a dejar ir. No tienes que perderlo todo para empezar de nuevo, pero inevitablemente tendrás que destruir lo que no tiene vida. Un alma que se niega a reconocer la muerte de sus ilusiones se convierte en su rehén. Mientras te aferras al pasado, no eres libre. Mientras esperas que alguien regrese, que algo se restaure, que la vida vuelva a ser como antes, te encuentras en un pantano del tiempo que no se mueve y la vida se escapa. Lo que no me mata me hace más fuerte, escribió Nietzsche, pero solo bajo una condición: si no mueres abrazado al pasado, si te permites ser diferente, no restaurar lo viejo, sino construir lo nuevo, no desde el dolor, sino desde la comprensión, y no desde la venganza, sino desde la fuerza. El problema no es la pérdida. La pérdida es una parte natural de la renovación. El problema es la resistencia. No empiezas de nuevo porque tienes miedo de ser nadie, porque al soltar el pasado pierdes la autoidentificación. ¿Quién soy si esto ya no está conmigo? Si él se fue, si todo está destruido, si no se puede recuperar. Pero es precisamente aquí donde comienza la libertad. No eres la suma de tus pérdidas, eres lo que decides ser después. El camino comienza por reconocer que todo lo que tenía que irse ya se fue y no volverá, ni en esta forma ni en este tiempo. Y esto no es una tragedia, es una purificación. Las cenizas en tus manos no son una maldición, son una señal de que se puede construir de nuevo, pero ya con tus propias reglas, ya no con ilusiones, sino con claridad, ya no para probar algo a alguien, sino para finalmente vivir honestamente, sin viejos disfraces, sin un papel, sin esperar que alguien te salve. El mundo no divide a las personas en fuertes y débiles. El mundo divide a aquellos que eligen vivir conscientemente y aquellos que permiten que los eventos vivan por ellos. Si te has quedado de pie sobre las ruinas de lo que se derrumbó, entonces justo ahora está sucediendo lo principal. Se está formando tu papel. ¿Eres víctima o creador? ¿Un grito en el vacío o una voz que crea una nueva arquitectura de vida? Si realmente quieres un cambio, no busques el camino de regreso. Busca el punto donde puedas romper el ciclo de repeticiones. Todo lo que has perdido no es tu futuro.
Es simplemente el testimonio de que has sobrevivido a uno de los actos, pero la obra no ha terminado. Depende de ti cuál será la siguiente escena, víctima o creador. Eres el punto de partida. Todo lo que te ha sucedido no es el final, sino un lienzo en blanco en el que o bien se dibuja el rostro del sufrimiento o bien nace la imagen del creador. La víctima busca culpables. Es simple, es seguro, es familiar. En esa posición, incluso el dolor se vuelve hogareño, como una vieja chaqueta, incómoda pero familiar. El creador, por otro lado, transforma las circunstancias en energía. Toma incluso la injusticia, incluso la humillación, incluso la traición y las funde en armas, no para la guerra, sino para la construcción, no desde la maldad, sino desde la madurez, porque comprende que la fuerza no está en el control sobre las personas, sino en el control sobre uno mismo. La fuerza de la razón se manifiesta en la capacidad de seguir siendo uno mismo en medio de la tormenta, escribió Marco Aurelio. Precisamente esta habilidad es el núcleo del creador. No tienes que ser perfecto, tienes que ser honesto contigo mismo. La autocompasión es una forma de autodestrucción invisible. Parece cuidado, pero es una capitulación enmascarada. No hay movimiento en ella, es un pantano. Empiezas a repetirte y cuanto más avanzas, más difícil es sacarte de este sueño repetitivo, donde siempre estás ofendido, siempre eres infeliz, siempre dependes de lo externo. El creador no es un héroe, no es una pose, es una decisión interna de no permitir que tu vida sea un subproducto de las acciones de otros. Sí, pudieron haberte hecho daño, pero ahora la elección es tuya. O convertir ese dolor en un ancla, o en un fuego que calentará y no quemará. El enfoque es la clave. Donde antes buscabas a quién ofenderte, empiezas a buscar de qué responsabilizarte. Donde antes había caos, pones orden, y no porque se haya vuelto más fácil, sino porque ya no quieres depender de cuándo será más fácil. El punto de inflexión no está en los eventos, sino en la decisión de quién eres en esta historia. El sufrimiento no es una condecoración, es una advertencia de que hace mucho que entregaste el timón, y es hora de devolverlo a tus manos. Esta segunda oportunidad no es un regalo, es un desafío, y si no lo aceptas, la vida no te dará algo nuevo, sino una repetición hasta que comprendas que la fuerza no está en esperar circunstancias favorables, sino en gestionarlas con lo que hay justo ahora. Estos hábitos no son del mundo de las imágenes motivacionales, son armas. Funcionan no en la superficie, sino en la profundidad. Lo primero es la capacidad de no reaccionar instantáneamente, donde todos ceden a las emociones. Tú haces una pausa, el silencio se convierte en tu armadura y la invulnerabilidad en tu idioma. No te pueden lastimar porque no vives en la reacción, vives en la conciencia. Dos hábitos que te harán más fuerte en un mundo donde la mayoría de las personas viven por inercia, obedeciendo a las emociones ajenas, a las palabras ajenas, a las reglas ajenas. La fuerza interior se ve de inmediato. No es ruidosa, no requiere aprobación, es silenciosa como un cuchillo en el bolsillo de un maestro. No la notas de inmediato, pero cuando se manifiesta, todo a su alrededor se vuelve más silencioso. Y hay dos cosas que templan esa fuerza para que no solo te vuelvas estable, sino que te vuelvas inquebrantable. Donde te provocan, no te involucras porque no eres una bestia amaestrada, sino el dueño de tu propio mundo. Esto se entrena y la gente lo nota, lo siente. No eres alguien a quien se pueda balancear, eres un apoyo y no una ola. Lo segundo es la disciplina del orden interno, no la que se muestra, no un cuaderno brillante y un café matutino falso, sino la verdadera, cuando cumples tu palabra contigo mismo,
cuando haces lo que debes hacer, incluso cuando nadie te ve, incluso cuando duele, incluso cuando te da pereza, incluso cuando todo el mundo te atrae hacia la debilidad. Tu estructura interna se vuelve tan fuerte que no te pueden sobornar con dulzura, ni romper con miedo, ni derribar con aplausos, y te conviertes en alguien a quien respetan, incluso en silencio, porque eres una rareza. El que se supera a sí mismo está por encima de las estrellas, decía Nietzsche, porque la victoria más difícil no es sobre el enemigo, sino sobre quien te mira desde el espejo. Romperte es fácil, desintegrarte es cómodo, pero construirte cada día, templarte, pulirte, ese es el camino que no todos siguen. Eso es lo que te hace más fuerte. El 90% de las personas no es el grito, sino el silencio. No lo externo, sino lo interno. No la cantidad de acciones, sino su calibre. Y cuando empieces a vivir en esto, sin ruido innecesario, sin pedir reconocimiento, los que te rodean empezarán a sentirlo sin palabras. Te convertirás en alguien a quien se admira, a quien se teme, a quien se respeta no por la máscara, sino por el eje. Y todo empezará a cambiar, no porque te hayas vuelto diferente para el mundo, sino porque has dejado de estar disponible para el caos. ¿Cómo entender qué es lo que realmente necesitas y qué es lo que te han impuesto? Vives en el ruido. Ese ruido no está en las calles, está en la cabeza. Suena con las voces de los padres, la publicidad, el sistema, los éxitos ajenos y los miedos ajenos. Y te has acostumbrado tanto que has empezado a considerarlo como parte de ti. Los deseos que tomas por tuyos son en realidad construcciones cuidadosamente injertadas por manos ajenas. Vas a donde van todos. Alabas lo que está de moda. Aspiras a lo que debes tener para no quedarte atrás. Y no te das cuenta de lo más terrible. Que no estás en tu propia vida. Solo la cáscara. Solo la reacción. Solo el ruido socialmente aprobado en lugar de la voz interior auténtica. El deseo verdadero no requiere pruebas, likes, explicaciones, no necesita la verificación de la multitud, no conduce a aplausos, conduce a la libertad. No es feliz el que gusta a muchos, sino el que está en paz consigo mismo, decía Marco Aurelio, y en estas palabras está la clave, porque la vida verdadera no comienza con las victorias, sino con la negativa a ser quien no eres, la negativa a perseguir la aprobación ajena, la negativa a ejecutar un guión que nunca has escrito tú. Aquel que alguna vez se detuvo de verdad y se preguntó, ¿y yo para qué necesito esto? Corre el riesgo de perder mucho. Perder las ilusiones, perder el entorno, perder las pautas impuestas, pero precisamente en esta pérdida comienza el nacimiento. Porque no te reconoces hasta que dejas de interpretar un personaje. Y solo en el silencio, solo en la soledad contigo mismo, aparece la primera respuesta real. No es ruidosa, ni siquiera siempre es agradable, pero es tuya. ¿Cómo dejar de percibir la vida como una catástrofe? Te tomas demasiado en serio y eso te destruye. Esa seriedad no proviene de la madurez, sino del miedo. La vida se ha convertido para ti en una serie de exámenes en los que estás constantemente bajo la amenaza del fracaso. Pero la verdad es que has olvidado una cosa importante. En la propia naturaleza de la existencia no hay tragedia, solo hay movimiento. La catástrofe no es un evento, sino una percepción. Es una forma de mirar que convierte cada paso en un campo minado. Tú mismo conviertes el camino en un campo de batalla, aunque podrías convertirlo en una arena de juego. Cuando empiezas a tomarte la vida como un juego, todo cambia.
no porque desaparezcan las dificultades, sino porque dejas de ser su prisionero. En el juego se puede.